Buenas tardes, pues ya comenzamos nuestra transmisión. Vamos a darles un minutito en lo que se empiezan a conectar. Como verán, el título de nuestra plática de hoy va a ser ¿cómo sé si mi hijo necesita lentes? Los chicos acaban de regresar a la escuela y es un buen momento que está empezando el ciclo escolar para pues detectar estas situaciones que nos pueden llevar a darnos cuenta que quizá los chicos necesitan lentes. Vamos a platicar con la licenciada en optometría Liliana Pérez Peralta y a ella le vamos a hacer preguntas, cómo saber, cuáles son los signos y a dónde hay que recurrir, edades y todas las dudas que tengan, mándenos, empezando por la pregunta de nuestra plática, ¿cómo sé si mi hijo necesita lentes? Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a ver, ¿qué tan fácil o difícil sería para una mamá detectar si su hijo necesita lentes? Eso está directamente relacionado a la magnitud del problema. Cuando un niño necesita lentes y esta graduación de lentes es muy alta, pues entonces va a ser muy obvio. Se puede manifestar como ya seguramente a muchas mamás les ha pasado, que los niños no puedan ver el pizarrón o que no puedan leer bien o que tengan algún tipo de atraso escolar. Sin embargo, en casos leves, cuando la graduación sea muy pequeñita, pues entonces ahí se hace un poco más complicado. Porque en ese caso puede que ni los maestros, ni los papás, ni el mismo niño identifiquen que ven mal, ¿no? Okay. Y es cuando a veces se confunde con la parte de que el niño pueda tener problemas de comportamiento, que no le gusta la escuela, déficit de atención, o mal comportamiento, o un bajo intelecto incluso. O un bajo interés, puede ser también, o sea, porque no ve y entonces, ¿qué te dejaron de tarea? No sé, ¿no? O sea, no sé qué tanto sea el comportamiento. Y en esos casos, o sea, ¿hay alguna medida preventiva que puedan hacer las mamás, como llevar a los niños a hacer un examen por si sí o por si no? Sí, claro, como tú misma lo mencionas, hay casos en los que no se pueda manifestar de la forma más clara como un problema visual. Okay. A veces los niños, por ejemplo, hacen un esfuerzo constante para ver claro el pizarrón y eso puede causar estrés visual, dolor de cabeza y pues el niño no va a querer hacer sus actividades escolares, ¿no? En este caso, para estar 100% seguros y detectar ya sea los problemas más graves, los de magnitud más severa como los leves, el único modo de asegurarnos pues es la revisión con el profesional de la salud, entiéndase licenciado en optometría o médico oftalmólogo, que realice una evaluación integral del estado visual del niño y pueda determinar si necesita lentes, y si necesita lentes, pues entonces darle la graduación óptima. ¿A partir de qué edad se puede decir que un niño necesita lentes? O sea, porque aunque no es muy común, ya se ven niños de pronto muy chiquitos, incluso en edad de preescolar, sí, con lentes. ¿A partir de qué edad podríamos como tomar esa o estar observando? En realidad hay condiciones que podrían hacer que incluso un bebé necesite lentes. Ah, caray. Entonces, sí. Entonces, la verdad es que en la gran mayoría de los casos esto solamente se ve acentuado cuando aumenta, digamos, como la demanda visual de los niños, que es cuando empiezan en edad preescolar o en la escuela. Entonces es cuando se hace más evidente esta falta de interés en la escuela o esta dificultad para leer o este atraso en la lectoescritura, ¿no? En ese caso es muy obvio. Sin embargo, a veces hay ciertas condiciones como la catarata o algunas otras en donde incluso bebés después de 3 semanas de nacido podría estar justificado que use anteojos. Wow. Y por ejemplo, quienes no manden a sus hijos tan chiquitos a la escuela, quienes se esperan a los 3 años, por ejemplo, a Kinder 1 o en prematernal, ¿cómo detectarlo si no va a la escuela? En las actividades de estimulación, etcétera, etcétera. Sí, hay diferentes clasificaciones. Cuando una graduación de anteojos es, digamos, como lo suficientemente grande, no solamente podría afectar la parte del desempeño escolar,
sino que además el niño en realidad no podría desenvolverse en sus actividades. Pensemos en niños que se caen frecuentemente o que no tienen interés por participar de manera activa en muchas de las actividades en las que usualmente es común que participen los niños. ¿A qué edad, digamos, termina de madurar la visión? Porque sabemos que los bebés nacen con una capacidad de ver 20, 25 centímetros, ¿no? Más o menos. Así es. Y después se va desarrollando de manera lineal y ya que está madura esta visión de frente empieza la lateralidad. Pero ¿hasta qué punto, o sea, cuándo termina esta maduración como para decir, ok, ya terminó su tiempo y todavía hay cosas como que no está desarrollándose bien? Esta es una pregunta muy interesante. Así como se va desarrollando la visión del niño en función de su desarrollo psicomotriz, al principio un bebé que no camina, pues realmente no tiene necesidad más que de identificar el rostro de su madre. Conforme el niño va caminando, va tomando objetos, los va observando, los va examinando y conociendo visualmente, también va, digamos, modelándose una serie de conductas visuales, no solamente la agudeza visual. Se cree que es más o menos aproximadamente a los 2 años en los que podríamos creer que un niño logró su máxima visión. 2 años. Sí, sin embargo, después de este periodo y hasta los 20 años, el globo ocular sigue creciendo. Y entonces, conforme va creciendo, va llevando un periodo de hemetropización. Esto quiere decir que los niños, por desarrollo natural, tienen hipermetropía y conforme pasa el tiempo, esta se va neutralizando. Por eso las cirugías refractivas se hacen más o menos después de los 20 años. Sí, por eso a los 18 te dicen que todavía no, porque estás creciendo. Exacto. ¿Qué es? ¿Cómo se llama lo que dijo? Hemetropización. No, que la mayoría de los niños tienen hipermetropía. ¿Qué es hipermetropía? Quiere decir que pueden ver muy bien de cerca a distancias cortas, porque es lo que necesitan los niños, y que pueden ver bien de lejos, pero haciendo un esfuerzo constante por enfocar los objetos. Ok. Regresando ya, por ejemplo, cuando están en la escuela, por ahí conocemos el caso de alguien de un niño que le dolía la cabeza, incluso recordando un poco, creo que me pasó algo similar, le dolía mucho la cabeza, le hicieron 20,000 análisis, le hicieron 20,000 cosas, un neurólogo, tomografías, y no tenía nada. Al final resultó que necesitaba lentes. Entonces sería una buena recomendación, si un niño permanentemente se queja de dolores de cabeza, de tal, entre todos los estudios, mandarlo con el licenciado en optometría o el oftalmólogo. Claro, de hecho esto que comentas es usual no solamente en esa área, sino que muchos niños llegan con un psicólogo por problemas de aprendizaje o de actitud hacia la escuela, o que piensan que tienen déficit de atención y en realidad es que no ven claro, ¿no? Y se distraen. Todo esto nos los podemos ahorrar si anualmente llevamos a nuestro niño a una revisión con un licenciado en optometría o con un médico oftalmólogo. Ok, entonces es recomendable. Una de las recomendaciones para las mamás sería, así como cada ciclo escolar nos piden certificado médico de peso, talla, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna alergia, ¿no? Alguna enfermedad crónica, también entraría dentro de este cuadro básico de salud, digamos, llevarlos a revisarlos la vista. Claro, de hecho es algo muy importante en lo que incluso a nivel de salud pública se han hecho esfuerzos. No es algo tan trivial como que el niño se esfuerce para ver claro. Este problema de los errores de refracción, la miopía, hipermetropía y astigmatismo que no son corregidos, son la principal causa de discapacidad visual en niños. Entonces es un problema a nivel mundial, porque muchos niños incluso no tienen las posibilidades de tener este tipo de atención y de sus padres de comprarle unos anteojos, y eso hace que se vea mermado su desarrollo en todos los ámbitos y que no crezcan en igualdad de posibilidades en la edad adulta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Rosy pregunta que si se le recomiendan lentes a un bebé. Puede estar indicado, sí. Sin embargo, esa es una decisión que debe de tomar el profesional de la salud con base a los hallazgos que haya realizado en ese caso en particular.
sí puede estar indicado, pero se tiene que conocer a fondo cuál es la causa por la cual este bebé necesite lentes, pero sí está indicado. Y eso me surgió ahorita una duda. ¿Cuál sería el porcentaje de bebés que, digamos, tienen ustedes identificado que usa lentes o que puede llegar? O sea, ¿qué población? Es una población relativamente muy pequeña. La verdad es que la cifra no la conozco, pero son los menos casos. Hablando en particular de la edad escolar, de los niños en edad escolar, se cree que el 75% de los niños necesitan lentes. El 75%, es altísimo. Y que de esos, el 42% tienen una graduación lo suficientemente elevada que si no es corregida, entraría bajo la clasificación de visión baja. ¿Y qué es explíquenos qué es una visión baja? La visión baja es una clasificación que da la OMS, digamos, para separar la visión normal de la visión que podría estar causando problemas en las actividades diarias de cualquier persona, ¿no? Podríamos no solamente en el ámbito decir escolar. que podría llegar a considerarse, quizá no clínicamente, pero como una especie de discapacidad. Sí, puede ser considerado como o sea, una es decir, discapacidad. al no poder tener una visión plena o saludable u óptima, tus capacidades disminuyen, ¿no? De aprender, de desarrollarte, de estudiar. Las oportunidades que pueden no desarrollar estas personas si no usan lentes, ¿no? Okay. O sea, una discapacidad que es totalmente reversible con algo tan sencillo como una revisión y un par de lentes adecuados a la persona. Ok, dígame. ¿Los niños pueden usar lentes de contacto? Sí, no hay ninguna contraindicación para usar lentes de contacto, sin embargo se tiene que tomar en cuenta que durante este proceso debe estar involucrado en un primer paso el papá que instruya al niño y que en algún momento, dependiendo de la edad, sea él quien se haga cargo de quitar y poner los lentes y la limpieza, y que vaya transfiriendo esta responsabilidad al niño de manera progresiva. Hay a veces graduaciones tan elevadas que no pueden ser graduadas en unos anteojos. En este caso es necesario lente de contacto y eso ayuda muchísimo en términos de función visual al niño. ¿Cuál sería una graduación altísima como para que no lo podamos resolver con anteojos? Una graduación se considera elevada cuando la magnitud es más o menos arriba de 6 dioptrías, en el caso de la miopía, que es la más frecuente. Entonces, el niño puede sí ver claro el pizarrón cuando está sentado, pero cuando se levanta, la parte óptica de estos lentes hace que los objetos parezcan que se más mueven, lejanos o más cercanos. que se mueven. Puede sí. dificultar actividades, por ejemplo, al aire libre. Ok, y una vez que se detectó que necesitan anteojos y que los usa, ¿se tiene que hacer alguna revisión periódica? ¿Se detiene, digamos, esta situación, ya sea de miopía, hipermetropía? ¿Cómo? Hipermetropía o astigmatismo, porque, por ejemplo, a mí me la detectaron en la secundaria y después de muchos años de tener dolores y dolores de cabeza. Yo tenía neuralgia, yo tenía dolores de cabeza por días. Cuando me detectan que necesito lentes, porque además yo nunca me quejaba, o sea, yo decía, pues así veo, ¿no? Pues de lejos se ve borroso, es normal, no ¿no? lo identificabas. Claro. Y sin embargo llevo muchos años y sigo sin ser candidata a operación porque no tengo mucha, Claro. pero cuando me embaracé, por ejemplo, pues me quedé más ciega, la verdad. Entonces no sé si con los anteojos es suficiente como para detener el avance de cualquiera de estos problemas. La graduación de anteojos va a estar, digamos, dirigida a corregir la graduación que se tenga en ese momento en el niño. Muchas personas piensan que es una enfermedad y que el uso de los lentes va a evitar que esto avance. La verdad es que cuando dicen, sacaste los ojos de tu mamá, pues sí, usualmente es así.
porque la miopía que tienen los papás y que usualmente está condicionada por el tamaño del ojo es la que heredan a los niños. Entonces todos estos errores refractivos son condiciones de la anatomía que en esa persona en particular son normales, pero que condicionan la visión y que requieren del uso de anteojos. Entonces la graduación va a avanzar lo que la genética haya determinado en un momento que tiene que avanzar. Entonces, si yo tengo miopía, aunque no sea mucha, ya tengo que llevar a mis hijos me acabo de caer en cuenta de eso. No sabía que había un factor genético importante. Sí, está justamente condicionado por la anatomía del ojo, como tener las orejas grandes, las orejas pequeñas, ser alto, ser bajo. Buen dato. Sí es importante que los papás que sepan que tienen miopía, y sobre todo si es una miopía, como decíamos, elevada de más de 6 dioptrías, pues consideren llevar a sus hijos incluso antes de la edad preescolar a una revisión, ¿no? Y más si ven que los niños se caen o son inseguros en actividades. Ya pensando en, sí, ahora caigo, ¿verdad? Ya pensando en eso, por ejemplo, mi mamá sí tiene una miopía, o sea, mi mamá cuando yo era niña me acuerdo que sí usaba, pues, como decíamos, de fondo de botella, ¿no? Y ahora con la tecnología, pues ya sus lentes no son tan gruesos, nunca se operó, pero ella incluso hubo una época, no sé cómo, pero usted lo sabrá mejor, que usaba anteojos y al mismo tiempo lentes de contacto. O sea, como que unos para ver de cerca, otros lejos, no. Yo no tengo tanta, ni nunca he tenido tanta graduación como ella. Como le decía, nunca ni siquiera he sido candidata a operación porque no llegó ni a 3, me parece que es como el límite. Entonces, me queda claro un poco mi herencia, pero entonces es genético, mi mamá tuvo mucha, yo tengo no tanta. ¿Cómo le iría a mis hijos? ¿Cuáles son sus probabilidades? Altas, me queda claro. Habría que evaluar la parte de la genética del papá. El papá no usa lentes. Si dicen, pues sacaste los ojos de la mamá, pues muy probablemente sí sea que tenga algo de graduación. La genética de su papá los puede salvar. La genética del papá podría estar ahí influenciando positivamente. Esperemos. Okay. Los voy a llevar, ya les diré. ¿Qué otros problemas de la vista son genéticos o hereditarios, supongo? Hay otros rubros, hay condiciones que tienen un carácter congénito. Esto quiere decir que no necesariamente los padres lo tienen, pero que se presentan desde el nacimiento, congénitos como la catarata congénita, que es una de las más comunes en niños, y otras que son sí de carácter hereditario, es decir, los papás los pueden tener en los genes, no necesariamente tener la enfermedad, pero sí genéticamente pasarle esta enfermedad a los bebés, que son algunas distrofias en la retina que tienen un pronóstico reservado. Se tiene que hacer una evaluación más exhaustiva. O sea, aunque los papás no lo manifiesten, son portadores del gen que tiene ese problema y se lo transmiten a los bebés, ¿no? Así es. Más o menos, ¿cómo están las cifras en México? En México se sabe eso, se sabe que el 75% de los niños en edad escolar necesitan lentes. Edad escolar, perdón, ¿es de kinder a secundaria? No, el kinder es de la primaria a secundaria. Okay. El kinder es considerada edad preescolar. Okay. Necesitan lentes, de esos el 40% de no ser graduados entrarían en esta clasificación de visión baja, que es la que platicamos que está relacionada a la discapacidad visual. Y de esos, la mitad tristemente no tienen la posibilidad de ser detectados de manera temprana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños a veces no suelen identificar que ven mal, ¿no? Es una condición que han tenido desde siempre y solamente hasta que se ven en un ambiente que exige, que demanda visualmente, es cuando se enfrentan a ese problema, pero a veces no pueden identificar de manera clara ni decirle a sus papás, oye, veo borroso, llévame por favor a una revisión. Ok, entonces es muy importante considerar como mamás, como papás, que nuestros hijos deben ser revisados por un especialista, ya sea licenciado en optometría o el oftalmólogo, periódicamente. ¿Okay? Esto para quien se acaba de conectar, estamos platicando con la licenciada en optometría Liliana Pérez, hablando de cómo detectar o cómo saber si mi hijo o mi hija necesitan lentes, a partir de qué edad. Por ahí tenemos otra pregunta. Sí, ¿en qué consiste un examen visual para niños? Un examen visual está, su objetivo principal es medir
cuánto está viendo el niño. Si no está viendo de manera óptima, saber si es a causa de una graduación de anteojos, que es lo más común. En ese caso, graduar esa ametropía, miopía, hipermetropía o astigmatismo, y hacer una evaluación de la salud visual del bebé. Esto quiere decir que un niño también puede tener otras condiciones en la superficie de su ojo o en la parte más interna que nadie ve y que podrían estar condicionando que a mediano o a largo plazo tenga problemas visuales, ¿no? Lo que decíamos, las distrofias tampoco es algo que comúnmente se detecta en bebés, sino que cuando tienen ya síntomas durante la adolescencia es cuando se dan cuenta que tiene alguna patología de carácter hereditario. Sin embargo, estas revisiones se podrían hacer incluso cuando son bebés, ¿no? Y diagnosticarse de manera temprana. Digamos que ya hay niños que ya se sientan, que hablan, que manifiestan. El estudio es como el que nos hacen a los adultos, o sea, que te ponen frente al aparatito ese así ¿no? Y que te pasan 20 lentes y a ver, ¿qué letras dice aquí? ¿Qué colores? Es muy parecido, porque como bien dices, ya puedes tener como más participación del niño, incluso para decir, con esta veo borroso, con esta veo claro. Lo único que cambia es el tiempo en el que se hace el estudio, ¿no? No podemos tener una hora en consulta a un niño porque se desespera o se aburre, claro, ¿no? Entonces, el examen sí va más dirigido a observar cómo se conduce el niño con la graduación. El niño puede decir, pues no puedo identificar con cuál veo claro, pero le ponemos los lentes y enseguida vemos que empieza a voltear alrededor y empieza a evaluar. Entonces evaluamos más la respuesta que tiene. Claro, es como un diagnóstico más clínico, ¿no? Una valoración ya más clínica. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de lentes? Supongo que varía en la edad, porque también cada vez menos me parece, pero todavía hay casos en los que los niños o a veces quizá las niñas por un tema de vanidad no quieren usar lentes. Claro, sí, es cierto, aunque cada vez sea, digamos, como... Porque antes era como, ay, el 4 ojos, ¿no? O sí, ese tipo de cosas que a los niños les importa mucho. Quizá cuando son niños de primaria no, pero ya en la secundaria, ¿no? Que estamos en plena adolescencia, claro, que nada nos parece, que nada nos gusta, es difícil, ¿no? Ya no es tan común, afortunadamente. Sin embargo, esta, digamos, como tasa de apego a los lentes que son correctamente graduados varía mucho. O sea, de los papás a los que dice, pues es que sí, se ponen los lentes solamente para estudiar, a los papás que enseñan que es algo natural usar lentes, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, la mamá o el papá necesitan lentes y los niños ven que los papás usan sus lentes, claro, y que se ven beneficiados, pues es un proceso que se va dando de manera más natural, porque el niño lo ve como algo que está bien, algo que le va a ayudar a desempeñarse igual, claro, que sus por compañeros. Imitación, ¿no? Mis hijas, las chiquitas, sí también así de, ¿me prestas tus lentes? Y yo, no, porque así se me han roto varios, por favor, claro, ¿no? Pero sí son así. Y la verdad es que nunca se me había ocurrido. De pasta, veo que hay algunos que traen como una cosa que se sostiene aquí. ¿Cuál sería como lo más indicado ya en el tipo de lentes que debería de tener un niño, digamos, no sé, de primero a tercero, de cuarto a sexto, porque va cambiando? Hay algunas consideraciones que se tienen en relación a la mica, no como tal del armazón, pero sí de la mica, porque un niño que, digamos, como realiza más actividades al aire libre, pues es más propenso a tener una caída, a recibir un balonazo en la cara, y de algún modo se tiene que proteger al ojo claro, de que se rompa la mica y que llegue alguna parte como un cuerpo extraño al ojo. Las micas de hoy en día son relativamente muy seguras. Antes eran cristales, ahora son micas oftálmicas, que sí se rompe la mica, sí se sale del armazón, pero nunca estalla en 1000 pedazos. Entonces eso es algo muy bueno. En relación al tipo de armazón, yo les recomiendo siempre a mis pacientes, a los papás, que dejen escoger al niño su armazón, porque en la medida en la que a él le guste, pues entonces lo va a querer usar más. Lo va a usar así con más gusto, ¿no? Sí, así como hay niños a los que les da, digamos, como por vanidad esta sensación de no quiero usar lentes, hay otros que dicen, wow, están increíbles mis lentes del Hombre Araña y me encantan y son un accesorio más, ¿no? Claro, porque hay quien se lo toma como soy diferente también, ¿no? También. Digo, sobre todo entre niños, que no es tan abundante como entre los adultos usar anteojos, ¿no?
Y también, bueno, es como la mochila, ¿no? Yo prefiero llevar la de Batman que la de Superman, claro, ¿no? Prefiero el azul que el verde, ¿no? No sé. Doctora, pues muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo se puede detectar el daltonismo en los más pequeños? Es una pregunta muy interesante. Creo que usualmente han sido los papás los que llegan a la consulta y confunden los colores en esta cuestión del aprendizaje desde muy muy pequeños, desde antes de la edad preescolar, cuando les dicen ¿de qué color es ese? Verde, y entonces se dan cuenta que ahí los niños como que no distinguen muy bien algunas tonalidades. A veces no es que no identifiquen ningún color, sino que uno en particular les cuesta trabajo. En este caso, los papás son los mejores expertos, porque son los que más conocen a los niños y los que conviven la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando usualmente llegan estos papás a la consulta y dicen es que mi hijo no reconoce estos colores, dentro del consultorio se pueden realizar pruebas específicas. Una de ellas es con muchas fichitas de diferentes colores, en donde se pide al niño que las agrupe. Aquí agrupa todas las verdes, cuál es la que más se parece, y entonces es ahí cuando salta esta diferencia en cuanto a la percepción de la visión al color. Casi siempre los papás son los que acertan y nosotros somos los que confirmamos el diagnóstico. Este diagnóstico es clínico, es decir, no hay una prueba así, por ejemplo, como el de la visión en términos de miopía y tal, los lentes y esto, o sea, el daltonismo es más clínico, de sí, me doy cuenta que sí, de verdad no lo reconoce y ya con eso tenemos un diagnóstico. Sí, en este caso sí es más dirigido a la parte de participación del paciente, no es algo que nosotros podamos observar en ese momento dentro del ojo del paciente. ¿Y tendrá algún dato de cuánto, cuál es el porcentaje de daltonismo? Lo desconozco, sin embargo, usualmente está relacionado a distrofias de la retina, las cuales afortunadamente tienen una prevalencia muy baja. Perfecto. ¿Y a qué edad? O sea, aquí hablando del daltonismo, por ejemplo, cuando están aprendiendo los nombres de los colores, ¿no? Que yo tengo una hija de 4 años que todavía alguna vez dice, no es daltónica, ¿por qué? Porque ese es verde y dijo azul y era de un verde agua, ¿no? Bueno, ahí las mujeres reconocemos más gama de colores. Claro, ¿no? Y era mi hija, entonces así como que lo vio y dijo, verde, ¿no? Entonces, o de pronto sí, ¿no? El naranja le dice amarillo, pero porque lo duda y por contestar contesta casi lo que sea, ¿no? Ya ahorita de ya nervio no. Puede ser también, ¿no? Sí, no voy a dejar evaluada. dejar de contestar, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta qué edad podemos decir, es un tema de aprendizaje de los nombres de los colores y hasta qué edad es? Sí, creo que tenemos una sospecha. En realidad, eso es algo que se manifiesta incluso piensa en hombres y en mujeres. En adultos. Se ha demostrado que la parte de aprendizaje de los colores y la parte de percepción de visión al color cambia dependiendo del género de la persona. Los hombres realmente ven menos colores que nosotros por la parte de percepción de visión al color. Es como, o sea, los niños ven menos colores que las niñas, pues. Es como decir, ese color es salmón, no, es rosa. Y ese coral, es rosa mexicano, pues también lo veo rosa, ¿no? También yo pensé que solo era un meme, la verdad. No, está científicamente demostrado, también culturalmente, en algunos países, por ejemplo en Alaska, que son menos llamativos en cuanto a colores, que pensamos, por ejemplo, la India, perciben menos colores. Entonces, o sea, está determinado por el entorno también un poco. La parte de aprendizaje, ¿no? Okay. Finalmente el ojo es un órgano receptor que ayuda al cerebro a dar sentido a todo lo que está a nuestro alrededor. Recibe estímulos. El que recibe, digamos, como el estímulo es el cerebro a través del órgano receptor que es el ojo. Entonces, la parte de aprendizaje es algo muy importante en los niños, que puede ser, regresamos un poco a este tema, que puede ser apoyado con algo tan sencillo como una revisión y un par de lentes. Ok, perfecto. ¿Cómo está México en relación a la Organización Mundial de la Salud en salud visual, sobre todo para la infancia y la adolescencia, digamos? Sí, hay diferentes programas. De hecho, parte de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, la IAPB, tiene, digamos, como esta parte de colaboración con el gobierno de muchos países,
con la finalidad de realizar tamizajes. Entonces muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando ahorita, quizá les suena conocido que hacen campañas de detección. Una de las más importantes es a través de una fundación, que es Ver Bien para Aprender Mejor, que con el apoyo de otras empresas y otras fundaciones realiza campañas de tamizaje y también donan los lentes a los niños. Entonces estas campañas son llevadas por licenciados en optometría, han revisado a millones de niños y seguramente también han mejorado las oportunidades que van a tener. Sí, yo sí he visto en varias escuelas, he visto campañas en televisión, en los medios de comunicación y en las escuelas donde han estado mis hijos más chiquitos, y ha habido campañas 1 o 2 al año, en el ciclo escolar, que de revisión. Y no sé si estas campañas también llegan, por ejemplo, a las escuelas públicas. Algunas llegan a las escuelas públicas, aunque a veces es un poquito difícil diferenciar la figura que está realizando estas campañas. Es decir, la figura del profesional de la salud detrás de estas campañas. Entonces, un consejo que les daría a los papás, ya sea que lleven directamente a sus hijos a un consultorio optométrico o que acepten que revisen a sus niños en estas campañas, es que se aseguren que la persona que está revisando a sus niños sea un licenciado en optometría o un profesional de la salud con competencia en esa área. Ok. Había otra preguntita por ahí. Sí, en cuanto al daltonismo, ¿con qué colores se puede identificar? ¿Cuáles son los colores que reconocen, no? O los que no, o los que confunden, es lo que entiendo. Es una gama en donde pueden reconocer incluso todos los colores, pero cuando disminuye el contraste o la saturación de un color, imaginemos diferentes tonos de verde, hay unos verdes que, como dices, puede que se parezcan un poco más al azul, con alguna tonalidad, y esos son los que confunden, o puede ser que francamente no vea alguno de los colores primarios. Entonces, la gama en la que se puede presentar esta patología, esta condición, pues puede variar muchísimo. ¿El daltonismo les impide alguna, sí es un impedimento real para realizar algún oficio, algún trabajo, alguna labor? Podría llegar a serlo. Hay algunas profesiones que requieren de la capacidad de distinguir muchos colores, ¿no? Pensemos en un diseñador gráfico, ¿no? En ese caso, pues sería, digamos, un impedimento que quizá, dependiendo de la magnitud con la que ésta se presente, podría ser ayudado la persona con el uso de algún filtro, con un filtro para mejorar los contrastes. Sin embargo, la no percepción de un color pues sería algo que podría sesgar, por ejemplo, esta oportunidad. O afectar, ¿no?, su trabajo. Y en el daltonismo, ¿hay alguna herramienta que lo corrija o no hay más? Es decir, si no ven bien, les ponemos lentes. Si tienen astigmatismo, les ponemos lentes. Pero cuando tienen daltonismo, ¿qué pasa? Actualmente se han hecho investigaciones en este campo. Hasta hace algunos años no había ningún tratamiento como tal, porque el daltonismo, está condicionado por una ausencia de células que están en la retina. Actualmente se están haciendo trabajos con ayuda de lentes que ayudan a mejorar esta digamos, dificultad para distinguir ciertos colores. Sin embargo, la verdad es que no es algo usual verlos, no es algo a lo cual muchas personas puedan tener acceso, o muchos países. De hecho, esta información que tengo la conozco a través de publicaciones. Personalmente no conozco de una empresa que esté dirigida aquí en México a dar a conocer estos tipos de armazones tecnológicos. Otra preguntita. Sí. Algunas personas con daltonismo llegan hasta la adultez para ser tratados o reconocidos. ¿Qué recomendar a los padres? Porque a veces no toman en serio a los niños cuando les dicen cuando se dan cuenta que confunden colores o no detectan. Yo creo que lo más importante es que si un niño reconoce que tiene alguna dificultad, pues darle el beneficio de la duda, porque de no hacerlo, pues la carga podría llevarlo a ser un adulto que tenga dificultades en alguna área de su vida, ¿no? En este caso del daltonismo, nosotros estamos hablando de algo que hasta hace algunos años no tenía tratamiento. Hoy muchas personas adultas con daltonismo
podrían llegar a tener acceso a estos lentes de los cuales platicamos, y seguramente en algunos años será algo que se encuentre fácilmente. Entonces, identifiquemos desde etapas tempranas cualquiera de estas alteraciones para dar un manejo adecuado y sobre todo para que el niño sepa que es una condición que tiene y que se busquen estrategias. Sí, creo que en este caso, como en muchas otras situaciones que manifiestan los niños, mamás, papás, es súper importante escucharlos y hacerles caso. No está de más, y lo peor que puede pasar es que vayamos a consulta y el doctor nos diga, está en desarrollo, lo va a resolver, más adelante los va a identificar. Ya nos dijo la doctora que en niños y en niñas aquí sí hay una diferencia, entonces también tomar esta información, hacerla suya y creerles. Finalmente, pues los niños no tendrían ninguna necesidad como de mentir, en este caso que realmente no tendría ningún beneficio, y no está por demás también, pues bueno, vamos a consultorio y nos dicen que no y ya, ¿no? Y entonces a lo mejor el niño está manifestando otra cosa a través de esto, ¿no? Y eso aparte también es muy importante investigar. No estamos diciendo que no es que no pase nada, simplemente sí es importante en todos los aspectos escuchar a los niños y, como dice la doctora, darle el beneficio de la duda. ¿Alguna otra preguntita? Sí, ¿qué recomendaciones se pueden hacer a los padres que tienen niños que padecen diabetes? ¿Cómo afecta esto a la vista? ¿Qué les recomendamos? Y esa era otra pregunta, porque pues con mucha tristeza tenemos que reconocer que México tiene un problema de salud pública en cuanto a obesidad y diabetes infantil, enfermedades que antes no se veían y que sabemos que la diabetes afecta terriblemente a la vista en quien la padezca. Entonces, ¿cómo se ayuda a un niño que desde muy chiquito ya tiene esta enfermedad? ¿Se puede prevenir o simplemente cómo funciona? La cuestión de la diabetes está condicionada por, digamos, dos entidades que pertenecen a la diabetes, ¿no? La diabetes tipo 2, que está relacionada a la obesidad. Esa usualmente se manifiesta en adultos jóvenes, no es tan usual en niños. Y la diabetes tipo 1, que es así, se manifiesta en niños como parte de un proceso autoinmune. Usualmente los niños que tienen diabetes tipo 1 tienen una serie de síntomas muy claros que los llevan a tener un diagnóstico temprano de diabetes. Los niños, así como los adultos, ya sea tengan diabetes tipo 1 o tipo 2, tienen un mayor riesgo de tener complicaciones en sus ojos por la misma diabetes, relacionada directamente al descontrol de su glucemia, ¿no? La recomendación para ambos, para adultos y para niños con esta enfermedad, es la revisión anual de fondo de ojo. A través de ella, y cada vez de manera más fácil, se puede identificar si hay alguna complicación. La más común es la retinopatía diabética, y poder en un momento dado tener un tratamiento temprano que evite la pérdida de visión. ¿Qué es la retinopatía diabética? Es una complicación de la retina. La retina es una capa interna que está dentro del ojo. Ajá. Haciendo una analogía, es como si partiéramos una naranja a la mitad, la retina sería esta capa blanca que tiene adentro, ¿no? Sí, entonces, la que está entre la cáscara y los gajos, ¿no? Exacto, entonces esa capa está dentro del ojo, no la podemos ver a simple vista. Nosotros nos tenemos que asomar a través de la pupila para ver a la retina y ver las venas y arterias que nutren a la retina y que son usualmente las que enferman. Las venas se debilitan y sangran, y justamente es eso lo que se conoce como retinopatía diabética, una serie de lesiones que está condicionada por el daño en esas venitas y arterias por una glucosa elevada. Claro, porque finalmente la glucosa está en la sangre y las venas y las arterias son las que la transportan y son las que se ven afectadas, ¿no? Así es. Ok, ¿y cuál sería el tratamiento en este caso? ¿En niños, por ejemplo, hay tratamiento? En caso de encontrar que el niño tiene retinopatía diabética, en la gran mayoría de los casos requerirían un seguimiento de decir, ok, sabemos que hay una complicación, sin embargo esta complicación no pone en riesgo la visión del paciente a mediano plazo. Entonces, en este caso está indicada la revisión anual. En dado caso de que se encuentren hallazgos que comprometan la visión del paciente, se sugeriría ya sea tratamiento láser, inyecciones adentro del ojo o cirugías. Ah, ok. Eso sí es un tema que no es con lentes, ¿no? Así es. No, eso no tiene absolutamente nada que ver con lentes. Y aquí lo importante pues es nuevamente acudir con el personal de salud capacitado para realizar tempranamente cualquiera de estos cambios, y entonces
dirigir al especialista que llevará a cabo las medidas necesarias para conservar la visión. Ok. ¿Alguna otra preguntita que tengamos por ahí? Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a repasar las recomendaciones. Mamás, papás, lleven a los niños una vez al año por lo menos a revisar, así como los llevamos al pediatra a pesar y a medir, también que le revisen los ojos. Esto es con un oftalmólogo o con un licenciado en optometría. Si el niño manifiesta molestias como dolor de cabeza, o que le molesta, o que permanentemente se talla los ojos cuando intenta ver lejos, no está por demás llevarlo también. Si ellos aparte dicen, no, a la hora de jugar y tal, confunden colores y es algo recurrente, también llevarlo con un doctor. Y pues cualquier duda más que tengan nos pueden escribir cuando vean esta transmisión que se va a quedar aquí en la página, nos mandan las preguntas y nosotras se las haremos llegar a la licenciada para que nos responda. ¿Alguna otra recomendación que me haya faltado? Solamente esto que ya comentas, ¿no? O sea, la parte de no pensar que es vana una revisión que podría cambiar el futuro de los niños, ¿no? Las oportunidades que como adulto puedan tener. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Hasta luego.